Perfecto. Ya, entonces, como habíamos quedado, la primera temática de nuestro plan de estudio es la determinación del comportamiento de los costos. Sabemos que dentro de las empresas, por lo general, se presentan tres tipos de costos: los costos fijos, los costos variables y los costos mixtos. Y nosotros debemos saber cómo se comportan estos costos ante, por ejemplo, un incremento en la demanda de nuestro producto. Por ejemplo, ante una caída en las ventas. ¿Qué pasa con el costo fijo? ¿Qué pasa con el costo variable? ¿Qué pasa con el costo mixto? Sabemos que el costo mixto está integrado por una parte fija y una parte variable. Pero ¿cómo es su registro cuando nosotros lo hacemos en el tema de contabilidad? ¿Cómo lo registramos? ¿Lo registramos como costo fijo? ¿Lo registramos como costo variable? ¿O hay una denominación de costo mixto? ¿O lo separamos? Ah, no, por ejemplo, les doy un ejemplo. Del servicio de energía eléctrica. Nosotros sabemos, por ejemplo, yo tengo un medidor que está catalogado de uso hogar, domiciliario, y tiene una tarifa, ¿no es cierto? Una tarifa mínima que dice: si yo no me excedo a ese consumo de esa tarifa mínima, yo voy a pagar el mismo monto todos los meses. Digamos que sean 500 kilowatts. Entonces, si yo no me paso de ese consumo mensual, voy a pagar esos, qué sé yo, 30, 50, 60 bolivianos que me va a cobrar la empresa. Pero ¿qué pasa si yo me paso de ese consumo mínimo? Ah, la empresa me recarga, ¿no es cierto? Me va recargando de acuerdo a otro consumo. Hay como un rango. Entonces, nosotros como empresa, ¿cómo debemos clasificar ese costo de energía eléctrica? ¿Como costo fijo, costo variable o costo mixto? Porque si ustedes se dan cuenta, este costo que les hablo de energía eléctrica tiene los dos componentes: un componente fijo y un componente variable. Entonces vamos a ir viendo todos esos temas muy importantes. ¿Cuáles son los objetivos que queremos o que pretendo que ustedes alcancen al finalizar la temática? Al concluir la temática, el estudiante será capaz de definir y describir los costos fijos, los costos variables y los costos mixtos. Explicar el uso de los recursos y de las actividades. Vamos a definir qué es un recurso y vamos a definir qué es una actividad y su relación con el comportamiento de los costos. Cómo estos, tanto el recurso como la actividad, se relacionan con los diferentes costos. Separar los costos mixtos en componentes fijos y componentes variables, utilizando el método de punto alto. Este es uno de los métodos que más se utiliza para la separación de este costo mixto, costo variable. Segundo, siguiente, explicar la forma en que se pueden utilizar la regresión múltiple para evaluar el comportamiento de los costos. Esta es una técnica que se utiliza para yo analizar cuál ha sido el comportamiento de mis costos durante un periodo determinado. Definir la curva de aprendizaje y exponer su impacto en el comportamiento de los costos. Y por último, exponer el uso del criterio gerencial en la determinación del comportamiento de los costos. A través de un criterio gerencial, ustedes van a poder examinar y analizar el comportamiento de los costos. ¿Y por qué es importante el comportamiento de los costos? ¿Por qué creen que es importante? Porque nosotros como gerentes, tomadores de decisiones, debemos saber cómo se van comportando nuestros costos durante un periodo determinado. Justamente por eso, para poder tomar decisiones. Entonces, es muy importante determinar el comportamiento de cómo se están comportando mis costos y para poder realizar acciones preventivas
o acciones a futuro que puedan subsanar esos errores o esos comportamientos que están dejando resultados fatídicos para la empresa. Una pequeña introducción que vamos a ver. Por favor, a ver, Calcilda Martínez, ¿me puedes ayudar con la lectura de este párrafo? Sí, Lice. Bueno, los costos pueden mostrar un comportamiento variable, fijo o mixto. El comprender cómo cambian los costos como resultado de los cambios en el volumen de actividad es parte de la planificación, control y toma de decisiones. El no conocer ni entender el comportamiento de los costos pueden conducir a decisiones deficientes e incluso desastrosas. Ya, perfecto, Calcilda. Bueno, ¿qué rescatamos de este párrafo? Me dice que el comportamiento de los costos, tanto variables, fijos o mixtos, depende mucho del cambio en el volumen de actividad, tanto en las funciones de planificación, de control y toma de decisiones. Y me dice de que si yo como gerente no conozco este comportamiento, puedo llevarme a que yo cometa errores en la toma de decisiones y conducir a decisiones deficientes e incluso desastrosas para la empresa. Entonces, miren qué tan importante es conocer el comportamiento de mis costos y en función al volumen de la actividad. Por favor, Fernando, ¿me puedes ayudar con este párrafo? Fernando Centeno. Bueno, Lice. Lo leo todito, ¿no, Lice? O el comportamiento de los costos. Perdón, se entrecorta, Lice. El segundo, ¿Hola? El segundo párrafo, ya. Por favor. Bueno, Lice, dice, el comportamiento de los costos es el término general que se utiliza para describir si un costo cambia cuando el volumen de operaciones cambia. Perfecto. Ahí tenemos una definición precisa y exacta. ¿Qué es el comportamiento de los costos? Me dice que es el término general que se utiliza para describir si un costo cambia cuando el volumen de operación cambia. ¿Ya? Entonces, por lo general, los costos variables están asociados al volumen de operaciones. Les doy un ejemplo. Si yo, como empresario, que fabrico camas, para fabricar 10 camas yo necesito 50 tablones de madera, mi materia prima. Pero ¿qué tal si yo el siguiente mes tengo un pedido más grande? Me dicen, bueno, se ha adjudicado 100 camas. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que adquirir mayor materia prima, ¿no es cierto? Tengo que comprar más tablones, porque los 50 tablones que me alcanzaban antes para producir 50 camas, 10 camas, no me va a abastecer. Entonces tengo que comprar más materia prima. Entonces la relación del costo de la materia prima está netamente relacionado de manera directa con el volumen de las operaciones que va cambiando, a medida que va cambiando. A ver, Jocelyn Centeno, por favor, con el último parrafito, ¿me puedes ayudar? Costo que no cambia a medida que varía el nivel es un costo fijo. En cambio, un costo que se incrementa o disminuye en forma total con un aumento o disminución en el nivel de actividad se considera un costo variable. Costo variable, ¿no es cierto? Me dice aquí, ¿qué me dice? Un costo que no cambia en comparación de la cantidad producida o la cantidad vendida, se puede considerar un costo fijo.
En cambio, un costo que se incrementa o disminuye en forma total, ¿qué me dice esa forma total? El costo variable total. O sea, no está cambiando mi costo de la materia prima, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo el tablón lo compraba a 50 bolivianos, no es porque yo produzca más, este costo unitario del costo variable va a cambiar. No, va a cambiar el total. El costo variable total va a cambiar. Entonces, ¿cómo sacamos el costo variable total? Ustedes ya saben, ¿no es cierto? Ya hemos llevado en costos empresariales 1, ¿no? Entonces, multiplico el costo variable unitario por la cantidad. Entonces, por eso me dice aquí que incrementa o disminuye en forma total con un aumento o disminución en el nivel de actividad respecto se considera como un costo variable. Entonces, esa es la relación directa que existe entre el comportamiento del costo y el comportamiento variable. Mi amigo Cristian Cayo, a ver, ¿nos puedes ayudar con este párrafo, por favor? Claro, Lice. Para poder determinar el comportamiento de costos es necesario tener una buena comprensión del costo bajo consideración y una medida del nivel de operación asociada con el objeto del costo. Los costos fijos o variables tienen una razón de ser cuando se relacionan con alguna medida o generador de costo. Perfecto. Ya, bueno, entonces me dice que todo costo tiene una razón de ser. Todo costo ocurre por algo. Hay un generador del costo. ¿Cuál es mi generador del costo, por ejemplo, de los muebles? ¿Cuál es mi generador del costo? ¿Qué está generando el costo? Entonces, un generador de costo sería la materia prima. ¿Cuál es el generador del costo del servicio de energía eléctrica? El generador del costo de energía eléctrica es el consumo de energía eléctrica y que yo utilice. Entonces me dice, para poder determinar el comportamiento de los costos, es necesario tener una buena comprensión del costo bajo consideración y una medida del nivel de operación asociado con el objeto del costo. ¿Cuál es el objeto del costo? Entonces yo debo determinar bien cuál es el objeto de ese costo. Los costos fijos o variables tienen una razón de ser cuando se relacionan con alguna medida o generador de costo, ¿no? Miguel Ángel, por favor, con el segundo párrafo, ¿me puedes ayudar? Bueno, ¿qué dice por lo tanto? ¿No es así, dicen? Sí, ese, por favor. Bueno, por lo tanto, para comprender el comportamiento de los costos, debemos determinar primero las actividades fundamentales y los generadores asociados que miden la capacidad de una actividad y su resultado o producto final. Gracias, Fernando. Dice que para comprender el comportamiento de los costos debemos determinar primeramente cuál es la actividad fundamental y los generadores asociados a esta actividad. ¿Cuál es la actividad, por ejemplo, de una empresa que produce leche? Es la producción de productos lácteos, ¿no es cierto? La leche, el yogur. Entonces, ¿cuál es esa actividad que me está asociando y cuál es ese generador del costo? Entonces, debemos primeramente determinar esa actividad fundamental. Mauricio Rivero, por favor, por un último párrafo. Sí, dicen, el generador de costos se elabora no solo con una empresa en particular, sino también con la actividad o el costo en particular que esté midiendo. O sea, ¿qué me quiere decir aquí? Que los generadores de costo son de costo
yo puedo determinarlo por las actividades en particular que realice esta empresa. Por ejemplo, dentro de las empresas no solamente realizan una sola actividad, que es producción. Puede ser que esta empresa realice la actividad de control. Entonces tengo que determinar su generador del costo, su actividad fundamental. Puede ser que esta empresa realice la actividad de ventas, de comercialización, de marketing. Entonces, el generador del costo de la actividad de producción no va a ser el mismo generador del costo de la actividad de ventas, de marketing, de comercialización o hasta de recursos humanos. Entonces, me dice que el generador del costo no es solo de una empresa en particular, sino también es de las actividades que esta Valeria, por favor, ¿me puedes ayudar? Valeria Condori. Medidas de nivel de actividad. Los generadores de actividades explican los cambios en el costo de las actividades mediante la medición de los cambios en los productos finales de dicha actividad. Entonces, aquí me explica en sentido que los generadores de las actividades explican los cambios en los costos de las actividades. Un generador va a explicar el cambio que va a existir en esa actividad mediante la medición de los cambios en los productos finales de esa actividad. Cada actividad va a generar productos finales y ese cambio se va a medir a través de los generadores de estas actividades. Ahora aquí hay una pequeña clasificación de los generadores de actividades. Se clasifican en Francisco Pacheco, ¿me puedes ayudar con esta primera clasificación? Ok, listen. Los generadores de actividades se clasifican en los generadores con base en las unidades. Explican los cambios en los costos como resultado de cambios en las unidades producidas. Gracias, Francisco. Entonces me dice que los generadores se clasifican de dos maneras. Una primera clasificación, que son los generadores con base en las unidades producidas. Me dice, explica los cambios de los costos como resultado en las unidades producidas. Por ejemplo, el kilo de materia prima. Si hablamos de harina, por ejemplo. Si yo produzco pan y quiero producir 10.000 unidades y al siguiente mes quiero producir 20.000 unidades, va a haber un cambio, ¿no es cierto? Y lo estoy haciendo en función a las unidades de producción. Los kilowatts, lo mismo, ¿no es cierto? Las horas máquina que se van utilizando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un horno eléctrico para producir 1000 panes, voy a necesitar cierta cantidad de kilowatts, pero para producir 20.000 panes voy a necesitar otra cierta cantidad de kilowatts. Entonces, a eso se refiere esa clasificación, en función de las unidades producidas. Raúl Aldana, por favor, con esa otra clasificación. Bueno, dicen, los generadores que no se basan en las unidades explican los cambios en los costos por factores diferentes a los cambios en las unidades producidas. Entonces, esta es otra clasificación. Ya no se toma en cuenta las unidades producidas, sino se toma en cuenta otros factores. Y dentro de esos otros factores, por ejemplo, nos dan las órdenes de trabajo. Hay empresas, y ustedes han visto en el anterior semestre, hemos estudiado un método de cálculo de los costos a través de las órdenes de trabajo. Entonces, aquí ya se especifican cuántas órdenes de trabajo tengo yo.
Por ejemplo, les doy un ejemplo. A ver, hoy día yo voy a producir una orden de trabajo de 10.000 unidades. Una orden. Mañana yo voy a producir 2 órdenes de trabajo también de 10.000 unidades. Entonces, las órdenes de trabajo son una cantidad específica de producto. Una orden puede ser 10 pares de zapatillas, 10 sillones, 10 camas, ¿no? Entonces, un número específico de producto con características similares. ¿Qué dice? Las horas de inspección, el movimiento de los materiales. Entonces, yo el movimiento de materiales no puedo medirlo en base a cuántas unidades he movido, sino en base a cuántos movimientos he realizado. Paul, por favor, ¿me puedes ayudar con esto, Paul? Bueno, Alicia, comportamiento de los costos fijos. Los costos fijos son aquellos que en total son constantes dentro del rango relevante a medida que varía el nivel del generador de la actividad. ¿Sigo todo, Alicia? Sí, por favor. Los pasos para evaluar el comportamiento de los costos fijos son: 1. Definir un generador de actividad apropiado. 2. Definir qué es lo que se debe considerar como rango relevante, a lo cual se mantiene el costo supuesto definido para las operaciones de la empresa. 3. Tomar en cuenta que el costo total se mantiene constante sin importar el nivel de generador de actividad, pero el costo unitario cambia a medida que el nivel de generador de actividad cambia. Gracias, Paul. Ya. Entonces aquí hay un primer análisis del primer costo de los 3 que vamos a ver. El costo fijo. Nos dice que el costo fijo son aquellos que en total son constantes dentro de un rango relevante. Ese rango relevante me quiere decir a una cierta cantidad de producción o de productos realizada y que varía del nivel de generador de actividad. Hay definido 3 pasos para determinar cuál es el comportamiento del costo fijo. El primero y el más importante es definir un generador. Entonces me habla de esos 3 pasos que debemos seguir: definir un generador de la actividad, definir qué es lo que se debe considerar como rango relevante, a lo cual se mantiene el costo supuesto definido para la operación de la empresa. O sea, un rango relevante, como les digo, es una cierta cantidad, o por ejemplo, de 0 a 100 unidades, yo voy a gastar, qué sé yo, 200 o 300 bolivianos de energía eléctrica. Pero de 301 unidades a 500, ya voy a gastar más 500 bolivianos de energía eléctrica. Entonces, los rangos relevantes son ese parámetro que hay para determinar que durante ese parámetro el costo se mantiene fijo. Pasado ese parámetro, el costo va a subir. Y el siguiente es tomar en cuenta que el costo total se mantiene constante, sin importar el nivel de generador de actividad. Pero el costo unitario va a cambiar a medida que el nivel de generador de actividad cambia. A diferencia del costo variable, si ustedes se acuerdan lo que les explicaba, es que el costo variable va a cambiar en el costo variable total. El costo variable unitario no cambia, se mantiene, pero el costo variable total va a cambiar. Aquí en el costo fijo es al revés. El costo fijo total no cambia. Por más que nosotros vayamos produciendo o vayamos produciendo 10.000, 20.000, 30.000, siempre y cuando esté dentro de ese rango de operación. Pero el costo unitario fijo sí va a cambiar.
¿Ya? Entonces, eso también vamos a ver un ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo que yo les estoy hablando. A ver, ¿quién me puede ayudar con el enunciado de este pequeño ejercicio? Yo dice, considere una planta de ensambladora de computadoras portátiles operada por HP Computer Team. El departamento de ensamblado se encarga de insertar la unidad de disco 3,5 pulgadas en cada computadora que pasan a través del departamento. La actividad es la inserción de la unidad de disco y el generador de la actividad es el número de computadoras ensambladas. El departamento opera 2 líneas de producción, cada una de las cuales puede ensamblar hasta 10.000 computadoras por año. Los trabajadores de producción de cada línea son supervisados por un gerente supervisor a quien se le paga 24.000 por año. Para una producción hasta de 10.000 unidades, tan solo se necesita un gerente supervisor. Para una producción de entre 10.000 y 20.000 unidades, se necesitan 2 gerentes. A continuación se detallan varios niveles de producción. Ya. También leo ese cuadrito, dice. Hasta ahí, Mauricio, gracias. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el primer paso? Definir los costos variables y fijos. No. ¿El costo unitario, Licen? No. Definir un generador de actitud apropiada. Bien, Jocelyn. Por favor, notas como participación. Ahora, dentro del enunciado, ¿cuál es ese generador de la actividad apropiada? ¿Quién me dice? A ver, lea, calmadamente el ejercicio. El número de computadoras. Ensamblado. El departamento de ensamblado. ¿Cuál es el generador? Mira, si ustedes se fijan, es el número de computadoras ensambladas, ¿sí? ¿Quién ha sido ese? Tapia Romero. Ya, a ver, ¿qué me dice? Considerando una planta desabladora de computadoras portátiles operada por HP Computer, es el nombre de la empresa, el departamento de ensamblado se encarga de insertar la unidad de disco 3,5 pulgadas en cada computadora, que pasan a través del departamento. La actividad es la inserción de la disco. Aquí ya me está dando actividad, ¿no es cierto? Dice, la actividad es la inserción de la unidad de disco y el generador de la actividad es el número de computadoras ensambladas. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién me ha dicho el número de computadoras ensambladas? Tapia Romero, Licen. Perfecto.
Cayo no ha dicho nada. ¿Qué Cayo? ¿Ya? Entonces ahí tengo la actividad y el generador de esa actividad. ¿Qué más me dice? El departamento opera 2 líneas de producción, cada una de las cuales pueden ensamblar hasta 10.000 computadoras por año. Los trabajadores de producción de cada línea son supervisados por un gerente supervisor, a quien se le paga 24.000 por año. ¿Qué tipo de costo es este? Fijo. Fijo, dicen. ¿Quién dijo fijo? Miranda Nils. Miranda Nils, perfecto. Bien, Miranda Nils, me anotas, Karen, por favor. Entonces, me está diciendo que yo le voy a pagar un sueldo al supervisor de $24.000 por año. ¿Cuánto sería al mes? A ver, ¿quién me saca? $2.000 dicen. ¿Quién dijo? 2.000. Barja. Ya. Tengo. Yo he dicho primero, dicen. Tengo un costo fijo, me dice, ¿no? Por 24.000. Este costo es anual, un costo total. Dice, para una producción hasta 1.000 unidades, tan solo se necesita un gerente supervisor. Para una producción de entre 10.001 y 20.000 unidades, se necesitan 2 gerentes supervisores. ¿Qué serían estos datos? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué serían estos datos? Costos variables. Costos variables, dice. No. Producción, dice. No, costos variables no. No está. Mano de obra, dicen. Sí, unidades, no. ¿Sí? Costo unitario. Producir. Ahí está la respuesta. ¿Qué sería? Fíjense bien, los 3 pasos. Costo unitario. Rango sería el rango que tiene. ¿Qué nos puede pasar? ¿Quién dijo eso? Yo, Ricardo Romero, dicen. Perfecto, Ricardo. Es el rango relevante. ¿Recuerdan qué me dice? Tomar en cuenta que el costo total se mantiene constante sin importar el nivel de generador de actividad, pero el costo unitario cambia, dice, ¿no? Definir que se debe considerar un rango relevante. Definir qué es lo que se debe considerar un rango relevante. Para nuestro ejemplo, el rango relevante son las unidades que el supervisor va a ir a controlar. Y me dice clarito, ¿no? Para una producción de hasta 10.000 unidades, tan solo necesitamos un gerente supervisor. Para una producción de entre 10.001 a 20.000 unidades, se necesitan 2 gerentes de producción. A continuación se detallan los niveles de producción. Tenemos en la columna del medio los diferentes niveles de producción. 4.000, 8.000, 10.000, 12.000, 20.000. ¿Cuál sería el costo de producción para la primera columna? Para aquí, ¿cuánto sería? 10.000. ¿Por qué 10.000? Las 10.000 son unidades. 2, dicen. 333. ¿Dónde sacan esos datos? Dios mío. 24.000 dicen. ¿Quién dijo eso? Yo. Hilda Mamani López dicen. Hilda Mamani. Tenemos 2. Ya, 24.000. ¿Por qué 24.000, Hilda? Muy bien está. Porque porque hasta 10.000 unidades es 24.000 y de 10.001 hasta 20.000 son
No veo, dicen. Lo que sigue, dicen. Perfecto. Entonces, para 8.000 unidades, ¿cuánto sería el costo de supervisión? 24.000, dicen. 24.000 también, ¿no ve? Para 10.000 unidades, 24.000. ¿cuál? ¿No es cierto? Porque me dice hasta 10.000 unidades. Para dos. Etcétera. ¿Quién dijo etcétera? Valencia. Te aplazaste, Valencia. Materia, ¿no? ¿Qué me dice? Me dice el ejercicio. Fíjense. Ahí se pasa de 100 sería 48.000. 38.000, dicen. Dijo Que él. se necesitan 48.000. gerentes. ¿Quién ha hecho? 48.000. Ya, Yo, Tascale. Bueno, yo he dicho primero. ¿Quién ha hecho ese primer análisis? Sean conscientes. Dijo eso. Yo hice. No, mentira. ¿Quién es yo? No conozco a nadie. Una chica, dice. No son hombres, son chicos. A la fumanchuya, ¿quién gana? A ver, está diciendo de que 100 unidades hasta 20.000 unidades, yo ya necesito 2 supervisores. O sea, con una persona no alcanzo, entonces necesito 2 supervisores. Entonces, si yo le pago a uno 24.000, para cubrir 2 es el doble, ¿no es cierto? Entonces sería 48.000. Para 12.000. Y para 16.000, ¿cuánto sería? Lo mismo. 48.000 dicen igual. 48.000. Hasta el último. Hasta Sí. 1000 unidades. Sí. ¿No es cierto? Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, la teoría me dice, el costo fijo no cambia hasta cierto rango. Hasta cierto rango. A partir de ese rango, también el siguiente no va a cambiar. Pero ya es otro costo, ¿no es cierto? ¿Cómo saco el costo unitario? ¿Quién me puede decir? Dividir entre las unidades, dicen. ¿Quién fue esa? Perdón, ¿quién fue esa? Tastaca. ¿Patricia? Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir el costo de supervisión dividido entre las unidades ensambladas. El costo unitario de 6, ¿no es cierto? Para el siguiente, ¿creen que va a ser lo mismo? No. Mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque las computadoras ensambladas varían. Las computadoras ensambladas son un mayor número. Perfecto. 3. Ajá. Sería 3. 3. Centeno dicen. Burgoa también le dijo. Ese Fernando, no sé de dónde lo conozco. De dónde lo conozco, pero ya, bueno. Si ustedes ven, la teoría me dice, ¿no es cierto? El costo fijo total no varía. Lo que sí varía es el costo fijo unitario. Si ustedes ven, a pesar que yo estoy pagándole 24.000 al supervisor, mi costo unitario para el primer rango es de 6. Mi costo unitario para el siguiente rango ya no es 6, es 3. Mi costo unitario fijo para el siguiente rango es 2,4. Y para el siguiente rango, 4, 3 y 2 puntos. Entonces, el costo, este es el costo unitario fijo, va variando. Lo que se mantiene es el costo fijo total. Este dato. ¿Ya? Entonces, ¿se entiende lo que nos decía la teoría? Sí, Lisa. ¿Es cierto? Nos dice que tenemos que identificar cuál es la actividad y cuál es ese rango de la actividad. Entonces, hemos identificado que la actividad era la inserción de las unidades de disco y el generador de la actividad es el número de computadoras ensambladas.
hemos identificado el costo fijo de supervisión y hemos identificado los rangos desde qué unidades producidas hasta qué unidades producidas le voy a pagar tanto, y desde qué unidades producidas hasta qué unidades producidas le voy a pagar otro monto, o voy a necesitar más supervisores. Este es el cuadrito. Esta es la expresión gráfica del comportamiento de los costos fijos. Si ustedes se fijan, tenemos de un rango de 0 a 10.000, que sería aquí, un costo fijo de 24.000. Pero de 10.001 hasta 20.000, mi rango crece. Mi rango crece a 48.000. Mi costo fijo de supervisión crece a 48.000. Entonces, aquí tenemos el costo de supervisión y aquí tenemos las unidades procesadas. Entonces, esta es la expresión gráfica de lo que hemos resuelto en la anterior imagen que les mostraba. Ese es el comportamiento que tiene el costo fijo. ¿Ya? Si ustedes ven, no varían hasta cierto rango, pero pasado el tiempo, varía, ¿no es cierto? Aumenta, disminuye, eso depende. A ver, ¿quién me puede ayudar con esta lectura de los comportamientos de los costos variables? Yo lo hice. Perfecto, por favor. Bueno, dice el comportamiento de los costos variables. Los costos variables se definen como aquellos que varían en forma total en proporción directa a los cambios en el generador de la actividad. ¿Sigo, Lice? Sí, por favor. Los costos variables también se representan por una ecuación lineal, donde los costos variables totales dependen del nivel del generador de la actividad. Ya, gracias. El costo variable total sería igual a... Gracias. Ya, entonces me dice que el costo variable se define como aquello que varía en forma total. En proporción directa a los cambios en el generador de la actividad. Me está diciendo que varía el costo variable total. Por eso me dice en variación a la forma total. Costos variables también se representan por una ecuación lineal. Esto es susceptible, chicos. Después les voy a decir el susceptible. Donde los costos variables totales dependen del nivel de generador de la actividad. Y me da una fórmula. Dice, el costo variable total es igual al costo variable unitario por Q, por la cantidad. Y aquí tengo la descripción de cada uno de los elementos. Costo variable total, costo variable y cantidad o número de generador de actividad o producción, o producidas. Vámonos a la siguiente parte del ejercicio. ¿Qué me puede ayudar con el enunciado? Yo, Licen. Por favor. Ya. El costo de los materiales directos, es decir, la unidad de disco y el generador de actividad, es el número de computadoras ensambladas. Cada computadora requiere de una unidad de disco de 3, y la cual tiene un costo de $30. A continuación se detalla varios niveles de producción. Gracias. Entonces, me dice de que el costo de los materiales directos de la materia prima
es decir, la unidad de disco y el generador de la actividad, es el número de computadoras ensambladas, que ahí tenemos en la columna del medio. Cada computadora requiere de una unidad de disco, la cual tiene un costo de $30. ¿Qué sería este $30? Costo fijo, Lisen. No. Costo unitario. Costo unitario, Lisen. Falta. Digamos que está a medias bien. Costo de cada unidad de disco, Lisen. Perfecto, perfecto. Está bien tu definición. Disco, pero ese costo de cada disco en esta fórmula que les he mostrado, ¿qué sería? ¿Qué elemento sería? Costo variable unitario. Perfecto, Karen. Perfecto. Sería el costo variable unitario. Entonces, ¿cuánto sería el costo variable unitario? Me dice que es 30, ¿no es cierto? Entonces es 30, porque me dice que el costo variable unitario no cambia. Lo que va a cambiar, ¿qué es lo que va a cambiar? El costo variable total, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saco el costo variable total? Multiplicando. Multiplicando, muy bien, Denis. Denilson, creo que, ¿no? Sí, Lisen. Costo variable unitario por el número de computadoras ensambladas. Me va a dar el costo variable. 120.000. 120.000. Ahí está. Ahí están los resultados para diferentes niveles de computadoras ensambladas. ¿Cuál es la diferencia entre este primer cuadro y este siguiente cuadro? A ver, ¿quién me puede decir la diferencia? El costo de cada unidad. Aparte de esto, ¿qué es lo que podemos rescatar de estos dos cuadros? A ver, ¿quién me dice? Vamos. En el primero se divide y en el segundo se multiplica. Aparte de la operación, está bien ese análisis, pero aparte hay algo más importante que eso. Esa es una operación matemática. El costo variable unitario, Lisa. Ya, a ver, ¿quién dijo eso? Yo, Cristina. No, Jocelyn Huanca. A ver, explícame un poquito. Está bien por dónde vas, pero explícame un poquito más. Es que más o menos me doy cuenta por lo que el costo variable unitario en el segundo gráfico no cambia, que su costo fijo sería de $30, y en el gráfico del primero está modificándose. Perfecto, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más puedes ver? Vamos, tú puedes. ¿Qué más estás viendo en esa gráfica? Ya no puedo, Lisen. Está bien. ¿Cuál es el análisis? Arriba habíamos hecho determinando el costo fijo. Habíamos dicho, si ustedes ven el cuadro de arriba, el costo fijo unitario cambia, mientras que el costo fijo variable no cambia. Costo fijo unitario variable no cambia. Aquí se mantiene 30, 30, 30, 30 para diferentes niveles. Pero en el costo fijo unitario va cambiando, ¿no es cierto? 3, 6, 3, 24. Eso es lo primero que ha detectado Jocelyn. ¿Qué más detecto yo? En el costo total. El costo total fijo se mantiene constante hasta cierto rango. ¿No ven? Si ven ustedes, hasta cierto rango se mantiene fijo. Pero en el costo variable total va cambiando. No hay un rango. Va cambiando de acuerdo a las unidades. Entonces, si ustedes se analizan esas dos columnas,
Esas son las dos grandes diferencias. Y esa puede ser una pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al comportamiento de los costos fijos variables y el comportamiento de los costos fijos y de los costos fijos? Entonces, ya les estoy dando una pregunta de examen. Espero que estén anotando, ¿no? Dice, ¿será que puede aceptar a Raúl Aldana? Se salió porque se corta su inter, me dijo si podría aceptarle. Lo que dije está grabado, ¿no, Elise? De la pregunta de examen. Eso sí no está grabado. Ya. Este es el comportamiento del costo variable. Por eso dice, ¿se acuerdan? Decía, es lineal. Mientras va creciendo, también va creciendo el costo. Mientras va creciendo las cantidades de computadoras procesadas, va creciendo también el costo variable total. Entonces, esa es la relación que existe. Es lineal. Ahora me dice, es lineal y proporcional. Es decir, aquí ha crecido ¿cuánto? De 4.000 a 8.000, ¿cuánto ha crecido? 4.000. Y de 120.000 a 240.000, ¿cuánto ha crecido? 120.000. El doble, ¿no es cierto? Y va creciendo el doble para cada uno. Entonces, eso dice que es proporcional. Entonces, por eso dice que es lineal y proporcional el comportamiento de los costos variables. Pero hay una teoría que dice que ese comportamiento no siempre es lineal. No es decir, que si crece las unidades en un 100% o un 20%, el costo variable también va a crecer en un 100% o en un 20%. Entonces, eso también lo vamos a analizar. Pero por lo general, esta teoría se maneja en que es lineal y proporcional. Y aquí es una de las preguntas. Algunos supuestos de linealidad. ¿Qué tan razonable es el supuesto de que los costos son lineales? ¿Aumentan en realidad los costos en proporción directa a los incrementos en el nivel del generador de la actividad? ¿Será que aumentan? ¿Será que aumentan en la misma proporción? ¿Quién me puede leer eso, por favor? Yo lo hice. Perfecto, Dayana. Yo lo hice. Los economistas suponen que los costos variables aumentan a una tasa decreciente hasta un cierto volumen, hasta el punto de que aumentan a una tasa creciente, es decir, un comportamiento no lineal. Esta es la teoría que manejan los economistas. ¿Qué me dice? Dice, suponen que los costos variables aumentan a una tasa decreciente hasta cierto punto, o sea, disminuyen hasta cierto volumen, hasta el punto en que aumenta a una tasa creciente, es decir, no es un comportamiento lineal, no es como habíamos visto en el anterior. No es así el comportamiento de los costos variables. Si no, me dice que hasta cierto punto es decreciente, van disminuyendo y hasta cierto punto comienzan a aumentar. ¿Cómo sería el comportamiento? Me dice, aquí los costos variables aumentan a medida que el número de unidades aumenta, pero no en proporción directa, no en la misma proporción. ¿Cómo sería el comportamiento en función a la teoría de los economistas? De esta manera. Ustedes ven, ya no es una línea creciente y proporcional. Hay momentos en que va subiendo, va creciendo, pero no en la misma proporción. Mantiene, crece, pero no en la misma proporción. Por eso no es una línea recta.
Es una línea semicurva, podríamos decir. Entonces, esa es la teoría que manejan los economistas, ¿ya? Que evidentemente los costos variables sí van a crecer o van a tener una tasa de crecimiento en función a la actividad o al generador de la actividad. Es evidente, ellos no lo niegan, pero me dice que ese crecimiento no va a ser proporcional. Es decir, que si crece en un 10%, tu costo también va a crecer en un 10%. No siempre va a ser proporcional. Entonces, puede ser que si crece un 10% tu generador de la actividad, tu costo crezca un 5%. Habíamos hablado de los costos variables, habíamos hablado de los costos fijos, ahora vamos a hablar de los costos mixtos. Por favor, ¿quién me ayuda con eso? Yo, Licen. Por favor. Licen. Karen. Ya. Costos mixtos. Los costos mixtos son aquellos que tienen un componente fijo como variable, donde la está dada. Se nos cortó, Karen, un poquito tu audio, pero gracias. Me dice, los costos mixtos son aquellos que tienen un componente fijo como variable. O sea, el costo mixto está compuesto por dos elementos, un componente fijo y un componente variable, donde la actividad está dada por las ventas y el generador de la actividad son las unidades vendidas. ¿Cuál es la ecuación de un costo mixto? ¿Cuál es la fórmula? El costo mixto va a ser igual al costo fijo, al componente fijo, más el costo variable. ¿Cuál sería un ejemplo mixto? A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de costo mixto? ¿Qué dicen? Perdón, no lo he escuchado bien. ¿El agua sería, Licen? ¿La electricidad? ¿Estos? Salario, Licen. A ver, ¿quién me dijo salario? De Nilsson Burgoa, Licen. De Nilsson. A ver, ¿por qué salario? Porque no siempre se mantiene constante, sino puede haber meses que aumente o reduzca, tal vez. Por ejemplo, yo, José Carlos, yo trabajo en posgrado. A mí me pagan X cantidad. Se lancen o no se lancen programas de posgrado, es decir, se aperturen o no se aperturen programas de posgrado, yo voy a seguir ganando esa cantidad. ¿Eso qué sería? ¿Costo fijo, mixto o costo variable? ¿Costo fijo? Fijo. Costo fijo. Fijo, ¿no es cierto? Porque se apertura o no se apertura un programa, se lancen o no se lancen programas, igual yo voy a seguir recibiendo mi sueldo. El salario es diferente, chicos. Por eso dice sueldo y salario. No es, o sea, el salario es generalmente el elemento fijo que tiene este costo. Y el salario es el elemento variable. Está bien lo que decía Dennison. Pero ¿en qué caso se aplicaría ese concepto? En los sueldos y salarios voy a pagar al personal de producción o al personal de venta. Les doy un ejemplo. Yo contrato un preventista. ¿Qué hacen las empresas? Perfecto. Tú vas a tener un sueldo mensual del mínimo nacional. ¿Cuánto está el mínimo nacional ahora? ¿Quién me puede decir? 2122. 2122. 122. Perfecto. Entonces, yo
Voy a pagar un sueldo fijo, pero aparte te voy a pagar una comisión. ¿Qué sería esa comisión? Variable, el costo variable. Costo variable, ¿no es cierto? Te voy a pagar una comisión de 50 bolivianos por, qué sé yo, 50 unidades. Entonces, perfecto. Entonces yo, como preventista o ventista, digo, bárbaro. Entonces, mientras yo venda más, mi comisión va a ser más. Perfecto. ¿Qué tal si yo vendí solamente 30? ¿Cuánto sería mi costo? ¿Cuánto sería mi sueldo? Si solamente vendí 30. Los 2.122 si es el mínimo nacional. Perfecto, Eric. Muy bien. Solamente sería mi sueldo. Pero ¿qué tal si yo he vendido 5 unidades? ¿Cuánto sería mi sueldo? 2.172. Sumando los 50 bolivianos que me está pagando, ¿no es cierto? Perfecto, entonces ahí tenemos la ecuación del costo mixto. Y me dice, los costos mixtos se presentan por una línea que cruza el eje vertical. Intersección corresponde al componente fijo del costo y la pendiente de la línea proporcional al costo variable. Entonces vamos a ver una gráfica en la cual se identifica el componente fijo y en la cual se determina el componente variable. ¿Quién me lee este enunciado? Yo le hice. Carla Flores. Carla Flores. Ya. La determinación del costo mixto está representada por la siguiente ecuación para diferentes niveles de donde la empresa HP Computers tiene que sería costo total igual a costo fijo más costo variable unitario por la cantidad. Por la cantidad. Entonces, vamos a determinar el costo mixto. Tenemos fijo y tenemos variable. ¿Cuál es el costo fijo que tendrá niveles de producción? Tenemos aquí. Son 24.000, 48.000, 48.000 y 48.000. Los componentes fijos. 24.000, 24.000, 1.000 y sería 48.000, 48.000 y 38.000. Aquí era 4.000, 8.000, 10.000, 11.000. No será 16.000 y 20.000. 16.000 y 20.000. Entonces ya tenemos el componente fijo. Ahora, ¿cuál sería el componente variable? Sería el costo variable total. 12.000, 20.000 más 240.000 más 300.000. Todo esto. Copiar. ¿Cuánto sería? A ver, el primero 120.000. El siguiente son 240.000. 240.000. El siguiente 300.000. El siguiente 390.000.
¿Cuánto? 360.000. 360.000. Para el siguiente. 480.000. Y para el siguiente. 600.000. 600.000. Perfecto. Ya tenemos el componente fijo y el componente variable. Ahora, ¿qué puedo sacar? El costo mixto total. ¿Y a qué sería el costo mixto total? Componente fijo más el componente variable. Entonces, sumo 24.000 más 120. Y tengo para todas los niveles. Dice, puso 24.000 y era 240.000. Aquí abajo igual dicen 60.000, 600.000. Perfecto, gracias. Ya tengo el costo mixto total. Ahora podría sacar el costo mixto unitario. ¿Y cómo hago eso? Divido, ¿no es cierto? El costo mixto total dividido entre las unidades producidas o las unidades ensambladas. Y ahí tendríamos el componente mixto, tomando en cuenta el costo fijo más el costo variable, tendríamos el costo mixto, y dividido entre las unidades tendríamos el costo mixto unitario. Entonces ya hemos sacado el comportamiento de los tres costos: costo fijo, costo variable y costo mixto. Ahora veamos cuál sería su gráfica. Esta sería la gráfica del componente mixto o del costo mixto, donde hay la línea puntiaguda, es el costo o la parte fija, y a partir de ahí comienza la parte variable, el costo variable. Entonces, esta es la representación gráfica del comportamiento de los costos mixtos. Bueno. A ver, activen sus cámaras. Todos activen sus cámaras. Nos falta 4 minutitos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta que tengan hasta lo que hemos visto ahorita, que es el comportamiento de los tres costos? En base a un ejercicio también quiero explicarles la teoría, ¿no es cierto? Entonces es fácil para mí comenzar a dictarles la teoría y todo, pero creo que la mayoría comprende mejor en base a un ejercicio. Y generalmente han visto la representación gráfica es bien diferente. Es bien diferente el comportamiento de un costo variable que el comportamiento de un costo fijo, que el comportamiento de un costo mixto, ¿no? Entonces yo también en los ejercicios o en los exámenes que demos, yo les puedo preguntar, represéntenme el comportamiento de los costos mixtos en función a su gráfica. Ya no les voy a decir en función a la ecuación, nada. Entonces, en función a su gráfica. Entonces, lo único que tendrían que hacer es dibujar la gráfica y explicarme. Nada más. ¿Alguna pregunta que tengan? Algo que no les haya quedado claro. No le dicen todos entendido bien. Perfecto, entonces Karen
ya ha tomado apuntes para quienes están participando. Habíamos dicho de que la asistencia no solamente es ir el marcado, también ha tomado en cuenta quienes han entrado a la sesión. Hemos comenzado con 70, ahora estamos con 56. También, Karen, por favor, me toca. Y para ver el tema de la asistencia. Entonces, las diapositivas, una vez que acabemos el tema, una vez que se acabe el tema, las subo al sistema. No es que ahorita van a entrar y van a ver las diapositivas, no va a estar nada, ¿no? Entonces, una vez que acabamos el tema de avance, entonces yo inmediatamente las subo al sistema y todo lo demás, ¿no? Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, que les vaya bien, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el día lunes. Ya no es el día del estudiante, el día lunes, así que nos vemos el día lunes. Bueno, chicos. Hasta luego, Lice. Hasta luego.